Hernán, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? Estoy muy bien, querido amigo. Muchas gracias por la llamada, por la invitación a conversar. Siempre es un gran placer. Hay mucho por hacer, mucho por que entender, por desarrollarnos. Así que bueno, aquí encantado de conversar contigo en primer lugar y bueno, que si esto le puede aportar algo a alguien en buena hora, que así sea. Así que bueno, dale, comencemos a hablar de estos temas tan magníficos. Seguro que sí. Bueno, pues vamos a hacer así, como a aterrizar de golpe a todos los amigos y vamos a hacer una pequeña explicación muy rápida, muy intensa, que esto estará desarrollado en otros vídeos que tenemos ambos los dos y en otros artículos, pero bueno, vamos a hacer primero un acercamiento al alma humana. El alma humana tiene, en la Cábala, tiene 5 niveles y esos 5 niveles se corresponden con los 5 universos de la Cábala, que son difícilmente entendibles si primero no hacemos un acercamiento a lo que es el infinito. Ojo, el infinito al que llegaron estudiando los cabalistas y que pudieron explicarnos, que es el Adán Kadmon. Así que, amigo Hernán, te lanzo el guante, háblanos un poco de la restricción del infinito y compáramelo con los niveles del alma. A ver en qué lío te he metido, ¿eh? Un amigo, les presento a un amigo. Bueno, es algo sumamente interesante. Para ponerlo en términos bien sencillos, eh, recurramos a un ejemplo de los infinitos, porque el infinito puede parecer algo tan masivo que se escapa a nuestro entendimiento. Pero si definimos dos puntos, cualquiera en el espacio, y analizamos cuánto espacio hay entre esos dos puntos, hay un teorema que nunca me acuerdo el nombre, pero dice que si yo divido esa distancia en dos, y a la vez la divido en dos, y a la vez la divido en dos, cada vez voy teniendo un segmento más y más pequeño, pero nunca llego del punto A al punto B, siempre me falta una mitad. Ese es el concepto del infinito que debemos empezar a entender, porque nosotros, paradójicamente, podemos medir de 0 a 1, pero entre 0 y 1 hay infinitos números, si yo voy dividiendo. Y hay algo muy misterioso, que hay infinitos que son más grandes que otros infinitos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser si son infinitos? Bueno, pero, por ejemplo, si yo tomo el infinito entre los números enteros, es decir, de 0 al infinito, tengo un número. Pero si yo tomo el infinito de los números divididos, es decir, en fracciones de 2, todos los números infinitos naturales, dividido 2, ya estoy en la mitad del infinito anterior. O sea que ese infinito, por más que vaya a lo más profundo, nunca voy a alcanzar al otro. Es decir que, ya hablando de números nada más, nos damos cuenta de que el infinito es algo difícil de comprender y difícil de manejar. Es imposible de aprender, porque al revés te pasa igual. Si haces el doble, y el doble, y el doble, ¿y dónde acaba eso? Tal cual. Claro. Entonces, cuando hablamos de la deidad, de el creador, de la fuente de todo, sabemos que es infinito. Eso Pero es. ¿cómo Ahí terminamos? está. Eso es. Y ahí está la clave del entendimiento, que es precisamente lo que hicieron los cabalistas, que es darle la vuelta. Nosotros intentamos entender lo infinito, en este caso estás hablando del infinito matemático, intentamos entender el infinito desde lo finito y claro, es imposible. Pero al darle la vuelta y al entender que nosotros somos fragmentos finitos dentro de una infinitud, ahí sí empieza a cobrar sentido. Por eso bueno, los grandes científicos de la historia han tenido, el mismo Isaac Newton, relación con la cábala, porque gracias a ella puedes llegar a conceptos abstractos inentendibles y entenderlos con una claridad magnífica. Ahí el cabalista, para explicar efectivamente nuestro universo, lo que hace es darle la vuelta. Entonces, el infinito, que llamamos Adán Kadmon, el hombre primordial, lo que hace es
retirarse realmente, crear un punto de finitud para ahí poder ingresar su energía divina, su infinitud, y poder crear con esa energía infinita. Esto tenemos algún artículo además ahí, porque ya hay algunos físicos, algunos científicos que están ahí dándole la vuelta como diciendo, vale, esto salió de la nada o había algo antes. Y lo que había antes, ¿qué era? ¿No? El mismo Cantor dice, si todos los conjuntos son finitos y unos albergan unos a otros, el último tiene que ser infinito, ¿no? O sea, sí, claro, vas poniendo un círculo, otro círculo, otro círculo, otro círculo. Entonces, aquí lo que los cabalistas nos enseñan los antiguos cabalistas nos enseñan es que efectivamente, Isaac Luria además lo define perfectamente, es que el infinito se retira de su infinitud, crea un punto de finitud y ahí ingresa las energías que son las que componen nuestra realidad, y ahí todo empieza a tener sentido. Ahí ya empezamos a hablar de que para todo este proceso, pues esto nos daría para semanas explicándolo, pero bueno, para entenderlo tendríamos que hacer eso, es infinito, se aparta, el punto de finitud, y ahí empieza el universo de la creación. Para reconfigurar, para poder todas esas energías, digamos, configurarse y reconfigurarse, es el universo de Atzilut, que es el universo más alto que podemos llegar a aprender, antes, luego ya es el infinito. Tenemos el universo de la creación, universo de Briah. Luego tenemos un tercer universo de Yetzirah, digamos que todos van densificándose más y más y más, niveles de energía muchísimo más densos, hasta llegar al último nivel, que en realidad es el primer nivel, que es nuestro universo, que es el universo de Asia, el universo de la acción, el universo de la materia, el universo materia y energía, que es el universo que nosotros conocemos. Y pido ya disculpas de antemano porque acabo de separar materia y energía, y no, materia y energía son lo mismo, lo que pasa es que en diferentes niveles de densidad. Y ahora sí es cuando ya te lanzo el guante y te invito, amigo Hernán, a que unas los niveles del alma con los universos y ya aterrizamos en lo que nos lleva hoy. En lo que nos lleva el resto de la lo que nos va a llevar el resto de la sesión. Es importante entender, porque aquí hay una contradicción en sus términos, que es lo que hablamos, y por eso empecé con el tema de los números. Porque el infinito, que es el creador, se retira y crea un punto finito, pero ese punto finito en su interior es infinito también, que es lo que permite esa reconfiguración, ese reordenamiento de las energías en estos niveles. Atzilut, Briah, Yetzirah, Asia. Y lo que va a componer luego las diferentes sefirot en el árbol de la vida. El mundo de la emanación, o el mundo de Atzilut, vendría a ser el mundo de la interfaz entre las energías del creador, que van a ser las que el alimento de todo el sistema que llamamos árbol de la vida y todo el sistema que llamamos el mundo físico. El mundo de la creación, Briah, es donde comienza el mundo dual. Este universo es dual, necesita de la dualidad, necesita de límites. Y para que haya límites tiene que haber al menos dos algo. Si no, es todo uno. Entonces, para que haya límites tiene que haber dos. Y ahí es donde empieza la división con el árbol de la vida. Empieza la dualidad en el árbol de la vida. Que luego se va a ir densificando más al mundo de la formación y finalmente el mundo de la acción, donde se unifica todo, pero ya como un universo dual. Lo cual nos lleva a entender las dinámicas de este mundo. Porque este mundo funciona siempre desde la dualidad, es decir, siempre desde fuerzas antagónicas, que no necesariamente tienen que ser positivas o negativas, eso es subjetivo, pero sí son antagónicas, es decir, que cualquier desarrollo, cualquier situación que suceda en este mundo va a tener una acción y una reacción, va a tener una contraparte, y muchas veces el límite nos fuerza a tener que superarlo para mejorar, que es parte de la vida cotidiana. De ahí vienen los niveles del alma, porque nosotros nos vemos como un cuerpo físico, pero eso es solo una vestimenta.
Ujú. Una vestimenta que además cambia, de encarnación en encarnación va cambiando. Se mantienen ciertos patrones, que es una información que es heredada de un nivel del alma. Pero nuestro cuerpo es en sí un árbol de la vida. Ujú. Es un fractal de el mundo creado. ¿Y qué significa fractal? Fractal es una porción de un todo que mantiene las mismas características, exactamente las mismas características. Si yo hago un zoom y voy haciendo cada vez un zoom más grande, más grande, más grande, siempre veo lo mismo. Es como ir profundizando en una lupa, pero voy viendo exactamente lo mismo. Es un patrón infinito que se repite. Nosotros somos, cada uno de nosotros, un árbol de la vida, que es ese fractal del árbol de la vida cosmogónico que representa todo el universo. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que cada uno de nosotros es en sí mismo un finito por fuera, pero infinito por dentro. Eso es. Digamos que tenemos una percepción subjetiva que nos hace creer que somos algo que en realidad no somos. Porque es verdad que somos o sea, si pudiéramos definirnos a nosotros... Mira, de hecho, hace poco quería explicar con términos técnicos lo que era el yo. Claro, todo el mundo tiene claro lo que es el yo. Yo soy yo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y lo pasé mal, la cantidad de definiciones que encontré. O sea, algo con lo que lleva el ser humano desde, pues, fíjate, pues, miles y miles de años, ¿no? Que llevamos siendo seres conscientes que nos creemos algo aquí Tal cual. en la Tierra. Y a día de hoy no hay una definición convincente de lo que es un yo. Por lo tanto, aquí yo, claro, lo que planteo es eso, que realmente tenemos una percepción subjetiva pero por una cuestión de supervivencia. Si el ser humano no tuviera una conciencia del yo, digamos que una conciencia de sí mismo no sería capaz de hacer nada, ni de ser. Claro, tiene que Tal cual. construir una realidad. Y al construir esa realidad, le ayuda el entorno social. Es el entorno social, es la familia, son sus, bueno, el contexto donde el individuo viva, los que le hacen creer, ¿no? Que es una entidad, que es un individuo y que tiene una personalidad y que tiene todas estas cosas. Llegamos los cabalistas, nosotros, yo me considero un estudioso de cábala, pero llega el cabalista y le dice, olvídate, no eres nada. Bueno, ya la hemos liado. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo es esto? ¿No? Claro, efectivamente, lo has definido muy bien antes. Somos una energía que en su esencia es infinita y está completada con revestimientos. Digamos que somos como una... ¿Cómo se llaman las muñecas rusas estas? Matiuskas. Matriushka, que Matryoshka. encajan unas, ¿verdad? Que encajan unas encajan unas dentro de otras, ¿no? Si pudiéramos explicar cómo somos y dijéramos eso, ¿no? Pues mira, somos una restricción muy grande a unos niveles brutales de una energía que es infinita y además estamos recubiertos de distintas capas que las llamamos además clipot y que unas son mejores, otras son peores y eso constituye la realidad de nuestra alma. El alma que tiene 5 niveles que se corresponden con esos universos que más o menos hemos intentado de explicar y el alma además que tiene hay un término que me gusta mucho, que es midot, que son las inclinaciones. Inclinaciones al lado bueno, inclinaciones al lado malo. Las inclinaciones al lado malo, como la arrogancia, como la tristeza, los miedos, todas estas cosas que Daniel Goleman, estos estudiosos, ¿no?, de la mente humana ya lo han categorizado perfectamente, en realidad son clipot que tenemos. Son inclinaciones negativas del alma. Ojo, que también hay inclinaciones positivas, por ejemplo, la cordialidad, o por ejemplo, cosas, oye, que vamos aprendiendo. Pero realmente, cuando una persona va mejorando, cuando una persona va creciendo personalmente y espiritualmente, lo que está haciendo realmente es quitar esos revestimientos y caminar en el proceso de elevación
hacia la luz. También interesante las clipot, las cáscaras. Aparte son necesarias. Es decir, como hablábamos antes de la dualidad, son fundamentales. Sin esas clipots no podríamos superarnos. Nosotros, ¿por qué estamos aquí? La gran pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué encarnamos? Bueno, hay una razón muy simple. Tenemos cosas que hacer aquí. Nadie viene a este plano de paseo. Hay un trabajo profundo. Y no hay manera de hacerlo si no es a través de las clipots. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y bien el nombre es ideal, ¿no? El líquido amniótico donde nos generamos, bueno, no nosotros, la madre genera el cuerpo a través de su cuerpo, y nosotros vamos encarnando en ese transporte que será nuestro cuerpo de esta vida. Pero ese líquido amniótico cumple una función muy precisa y muy efectiva. Es decir, cuando llegamos aquí, llegamos sin saber nada de quién somos, qué hacemos aquí, qué es lo que tenemos que hacer. Porque el alma, en otros planos, hace un acuerdo, hace un plan. Decir, bueno, yo voy a bajar y voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. El tema es que cuando llegamos a este plano, llegamos en un nivel de tanta simpleza como un bebé, que nos llevará 7, 10, 15 años poder empezar a hacer algo. Entonces, en ese tiempo, aparecen a modo de recordatorio las clip-ons. Recordad que tenés que hacer esto, tenés que superar ese miedo, tenés que superar esa arrogancia, tenés que superar esa soberbia, tenés que superar esto, porque a través de esa superación vas a ir encontrando de vuelta el camino, ¿no? Como el cuento de Hansel y Gretel era el de las migas de pan, porque es algo muy interesante, da para mucho, porque los niveles del alma, creo que no sé si los nombramos, pero bueno, tenemos Nefesh, el cuerpo, o el alma animal, Ruach, el nivel emocional, o el espíritu, Neshama, el nivel intelectual, o la identidad del alma, quienes somos en realidad. Hayá vendría a ser la integración con lo divino, estar de frente a lo divino es nuestra conexión más profunda con la totalidad, pero aún siendo subjetivos. Y después, Yehidá vendría a ser la fusión con todo lo que hay. Esos son los 5 niveles del alma, donde en esos 5 niveles del alma todos tienen información, que se corresponden con, como bien decía Mario, con los niveles de los universos. El Nefesh corresponde al mundo físico, al mundo de Asiá, lógicamente, cuerpo, mundo físico, mundo de la acción. El Ruach al mundo de la formación, es decir, donde empieza la parte creativa, empieza a dar forma a todo, y la emoción es como los drivers de conexión o de funcionamiento de este plano. Neshama tiene que ver con el mundo de la creación, es decir, con Briá, donde empezamos a vivir en un mundo dual, a tener la conciencia dual. Hayab y Yehidá ya tienen que ver con Atzilut y con el Ein Sof, ya es un nivel más de unidad. Pero nos quedemos con los 3. Nefesh, Ruach y Neshama. En estos 3 es donde está toda la información que nosotros necesitamos para responder esa pregunta de qué estamos haciendo aquí. Que no es una pregunta filosófica, es una pregunta operativa. Porque necesitamos hacer. Estamos en el mundo de la acción para hacer. Por eso bajamos. ¿Por qué? Porque en los otros niveles es una energía demasiado sutil. No hay densidad para hacer. Yo para hacer necesito de este plano. Por eso es que estamos materializados, encarnados, disfrazados de esto que podemos ver. Y eso lleva al funcionamiento de todo el sistema, porque cada uno de nosotros tiene una función. Y no somos solos en el universo. Es decir,
Por más que yo esté en Argentina, Mario esté en España, en Madrid, haya gente en Noruega, todos tenemos una misión conjunta como humanidad, cada uno haciendo su partecita, Ujú, pero el trabajo de todos es lo que hace que la humanidad evolucione más rápido o más lento. ujú. En- De en- hecho, volviendo a darle la vuelta, todo cobra sentido. Porque cuanto más arriba subimos en los niveles del alma, más vamos entendiendo, por ejemplo, conceptos como las almas gemelas. Las almas gemelas se entienden si subimos a unos planos superiores muy elevados. Eh, el cometido, de, como tú definías antes, el alma viene aquí para algo. No somos, es verdad, no somos un fruto de la casualidad que la materia de repente haya cobrado vida y consciencia, porque eso sí que sería un milagro y eso sí que es difícil de entender. Yo de verdad que admiro mucho, muchísimo al no creyente, porque es tan difícil de... Claro, y bueno, por lo menos para... Es verdad, para un creyente tiene todo mucho más sentido, aunque a veces se vuelvan muy dogmáticos, ¿no? Pero es verdad que entendiendo la energía del infinito y los distintos universos, como unos que contienen a otros, como uno que se contrae y realmente es lo que hace, una autocontracción de uno genera el siguiente, ¿no? Y eso se relaciona con los niveles del alma. Ahora ya todo empieza a casar, porque si mi nivel de Neshama es un nivel muy elevado del alma que está por encima de mis emociones, de mi psicología, ¿no? Hasta donde llega la psicología, ahora entiendo de dónde viene toda la información que no sé de dónde viene. O sea, ¿por qué hay cosas que sé? Es verdad, ¿por qué hay cosas que sé? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué hay ¿por qué me está llegando una información? ¿Por qué hago una serie de cosas? Es evidente que en uno de los niveles de almas superiores, Neshama, tú mismo te estás mandando información, no te está hablando nadie de fuera. Es tu nivel de alma más elevado, que por fin has ido abriendo las puertas, has ido quitándote las cáscaras, solucionando, como muy bien decías, Hernán, esos sufrimientos, has ido aprendiendo, has ido limpiando el camino, quitando la paja del camino para que tu Neshama pueda comunicarse contigo, para que ese nivel del alma por fin diga, vaya, por fin. Ojo, yo aquí siempre dudo cuando me preguntan, ¿y la Neshama es universo infinito o finito? Yo siempre digo, no, ya es el mundo de la creación, ya es espacio-tiempo. Pero a lo mejor, Hernán, tú ahí tienes alguna aclaración que darnos, ¿eh? Porque tú eres un gran experto en la Neshama, porque además trabajas con la Neshama luego hablaremos de eso, que no te vas a escapar, pues trabajas con la Neshama de las personas gracias a tu magnífica profesión, pero arrójanos luz en este sentido. Pues yo ahí ya te digo que siempre lo digo con mucha certeza, no, hombre, no, es total, pero en el fondo estoy dudando, vamos, estoy hecho un plan. Bueno, es que la duda es fundamental en este caso porque no tenemos manera de saberlo. Pero lo que hemos podido saber a través de los sabios de Kabbalah es que si bien es infinita, porque al ser imagen de todo lo que es y todo es infinito, es infinita en sí, tiene un nivel de subjetividad, es decir, tiene un nivel de finitud. No, a diferencia de las filosofías orientales, las almas en Kabbalah no se fusionan al todo y desaparecen, Mm, permanecen como un sujeto, mm, porque ese sujeto es digamos, como la herramienta básica de todo el sistema. ¿Por qué? mm, Porque ese sujeto que le llamamos alma es el que va a hacer el trabajo en las distintas encarnaciones. Y se necesita esa subjetividad para continuar el trabajo, porque una vida generalmente no alcanza para hacer todo el trabajo. Entonces, cuando retornamos a la fuente, y esto se explica que eh, el dormir es esta subjetividad del alma. Nosotros no dormimos para descansar, nosotros dormimos para alimentarnos,
porque el alimento no es material, el alimento es espiritual. Nosotros cada vez que dormimos, y está escrito que una 60ª parte del alma sale del cuerpo, esa 60ª parte es una fracción de la Neyamá, que no es toda la Neyamá, es decir, toda nuestra alma no está en nuestro cuerpo. Nosotros somos una pequeña porción de esa alma. Gran parte de esa alma Neyamá está en los mundos superiores, está en ese otro plano. Es decir, que esa 60ª parte que sale cuando nosotros dormimos, el cuerpo y la emoción duermen, retorna a su fuente. Y es donde se alimenta, se nutre de las energías superiores, resuelve algunos conflictos ahí. A ver, explícame por qué hiciste esto, porque los sabios dicen que hay como un tribunal que te pregunta, decir, bueno, a ver, ya vimos lo que hiciste, a ver, contanos por qué hiciste tal cosa. Entonces nuestra alma va ahí dando excusas y no, la verdad que se me pasó, no me di cuenta. Pero bueno, cuando retorna y nosotros volvemos a despertar en este nivel, viene mucha información. De ahí viene la intuición, vienen los sueños. El famoso lo voy a consultar con la almohada es justamente esta acción. Es decir, nosotros tenemos que resolver algo, pero no sabemos cómo. Bueno, me voy a dormir y mañana veo qué anda. No es que tuvimos un sueño revelador y supimos la respuesta. No, nuestra alma volvió y tuvo a su disposición toda la información disponible, todos los futuros posibles de esa decisión, y quedó, o cuando volvimos a ingresar, dijimos, esta es la mejor, elegí esta, el número 3. Esa es la decisión correcta. Entonces nos despertamos y decimos, ya tomé una decisión. De ahí la subjetividad, es decir, necesitamos mantenernos integrados en un sujeto llamado alma, que es la que va a hacer el trabajo en distintas encarnaciones. Yo no sé cuántas habremos tenido, pero me parece poco lógico que solo sea una, y si lo hiciste bien, te vas al cielo, si lo hiciste mal, te vas al infierno. Hay demasiada incerteza en la vida cotidiana como para hacerla bien de una. Tenemos probable que lo hagamos mal, entonces no tiene sentido que solo haya una oportunidad. Claro. Entonces, lo que no sé es cuando la humanidad llegue a su nivel, que debe llegar para después todos retornar a ese nivel superior, ¿qué pasará ahí? No sé si ahí nos integraremos y desaparecerá la subjetividad de las almas. Eso ya es algo que no sabemos, pero por lo menos esa es mi respuesta. Claro. Y yo me imagino a la Neshama, ese nivel de alma, claro, tan elevado, observándonos a nosotros mismos, porque claro, está ahí tapada la pobre, y observándonos a nosotros mismos, y se debe ya cruzar de brazos como diciendo, madre mía. Igualmente me imagino, claro, me imagino niveles muy superiores, ¿no? de energía. Porque claro, el ser humano se cree que es el kilómetro cero de todo. Mira, en la ciudad de Madrid, en España, los madrileños se creen que son el kilómetro cero de la pronunciación correcta del castellano. Es un ejemplo. Pero el ser humano, es verdad, se cree el kilómetro cero de la conciencia. O sea, la conciencia es de nosotros los humanos. La conciencia de uno mismo es nuestra. Actualmente ya se ha descubierto que los mismos animales tienen conciencia de sí mismos. Sí. Un perro tiene conciencia de sí mismo, un perro sabe qué es. Sin embargo, nosotros, bueno, pues nos gusta pensar, estamos altamente fragmentados en este universo de la fragmentación, pero yo me imagino que, claro, en los niveles más superiores de nosotros, a donde acabamos llegando, cuando nos vamos madurando, vamos quitando esas cáscaras, vamos quitando esos velos, esos revestimientos, pero claro, del otro lado hay una Neshama, un alma pura, que está ahí esperando a que llegues, ¿verdad? Y yo me imagino, si fuera una persona, ¿qué estaría pensando?
¿verdad? Es que está ahí, decir, a la derecha, para allá. No. Bueno, voy a hablar Sí. con él cuando duerma. Yo voy a ver si se duerme. Sí, Un porque encima, poquito más encima hay para allá, gente un que no poquito más duerme. para allá. La Oye, decisión. sí, y la cantidad de... Mira, yo hay muchas veces ya, con los años lo he aprendido, ¿eh? que, que tengo que preparar algo, que tengo que organizar algo, y nada, no hay manera, estoy ahí embotado tal. Y lo que hago directamente es eso, digo, esta noche seguro que se me ocurre, esta noche salgo de dudas, olvídate. Olvídate. Tengo que hablar con mi amigo Hernán, tenemos que preparar el tema del blog de hoy, a ver cómo lo organizamos y tal. Nada, tranquilo. Ahora déjate. Esta noche ya verás cómo tus niveles superiores te van a mandar esa luz, ese CAF que va a entrar en ti, ¿eh? Y vas a... Sí, 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 sí. Muy bien. Pues yo quería, amigo Hernán, yo quería aprovechar, porque antes, cuando hablabas del sufrimiento, que tanto nos enseña, tanto nos ayuda, la angustia, el dolor, la enfermedad. La enfermedad tiene, es verdad, tiene muy mala reputación, pero sin embargo la enfermedad realmente es, es también información de la Neshama, es la necesidad de salir del cuerpo, es el date cuenta de que no eres nada, o date cuenta de que eres algo más. No te quedes en el universo de Asia, no te quedes en los mundos inferiores. Caramba, trasciende en el árbol de la vida, no te quedes en Yesod Malhut. Caramba, sube a Tiferet, pasa al tejón, venga, vamos para arriba, ¿no? Entonces, todo ese sufrimiento tan necesario que nos ayuda tanto, a mí me gustaría contar un apuntecito, una pequeña historia de un rabí al que le preguntaban que cómo sería posible servir a Dios con alegría incluso cuando estamos sufriendo. ¿No? Digo, joder, si estoy sufriendo, claro, porque el ser humano además lo que hace es que se casa con el sufrimiento. O sea, ya lo anexiona a su ADN. ¿Vale? Entonces le preguntaban al rabí Dobber de Mesrit, le preguntaban cómo se podía hacer eso. O sea, cómo puedo ascender en mi árbol de la vida, cómo puedo pasar el tejón, cómo puedo pasar a los niveles superiores, cómo puedo llegar a mi Neshama si estoy sufriendo, ¿no? Entonces él, un sabio, le mandó visitar al rabí, acordaros de este nombre, Susía de Anipol. Lo voy a dejar escrito en la explicación, ¿no? del vídeo, de este vídeo. Y entonces, bueno, pues le mandó allí, digo, mira, vete a ver a esta persona, al rabí Susía de Anipol, y le preguntas a él cómo podemos servir a Dios cuando estamos sufriendo. Y cuando llegaron, le preguntaron, porque además era sabido que este rabí sufría muchísimo porque se había empobrecido, había perdido todo, y bueno, una persona que bueno, pues, andaba incluso mal vestido, harapiento, como estaba familiarizado con el sufrimiento, seguramente les diese una gran respuesta. Y cuando llegaron a verle, el rabí le respondió, no sé por qué el Rebbe os ha enviado a mí, porque yo no he conocido el sufrimiento en mi vida. A esta historia me gusta mucho porque me gusta darle la vuelta y decir, pobre hombre. Bueno, a ver, no es verdad, pobre hombre nada, porque además esto es verdad que hay almas que ya vienen con un ticún, es verdad que hay almas que ya vienen iluminadas, hay almas que no tienen que hacer todo el proceso que tenemos que hacer nosotros de aprendizaje, de quitarnos las clipos, de los revestimientos, del sufrimiento, de la angustia, porque ya vienen puras. Y este era ese caso. Este era un alma que ya había venido pura. Entonces, a todo aquello a lo que le damos valor, esta persona no se la daba porque estaba conectada ya directamente con los niveles superiores. Entonces, claro, por mucho que pasara en este enfango, ¿no? en el que vivimos, claro, él no lo veía como lo vemos nosotros, porque tenía una dimensión muy superior, ¿no? Pero sí que es verdad que aprovecho esta historia para compadecerme de todas aquellas personas que no son esas almas puras y que no han sufrido nunca. Porque en realidad
creen que no han sufrido nunca, porque no hay mayor sufrimiento que el no sufrir. El sufrir, efectivamente, es el que te va a hacer que aprendas, es el que te va... es la tarea del Satán, el ponerte ahí todos los obstáculos, todos los problemas que no puedas avanzar para que tú consigas avanzar y te superes a ti mismo. Y al final es ahí cuando tu Nesama por fin se comunica contigo y te dice, hombre, bienvenido a casa. En ese momento... Sí. Sí, sí, sí. Sí, Oye, hay almas puras y hay almas que han encarnado muchas veces. Es decir, ya cuando nos encontramos en esta vuelta, es que ya hemos pasado por muchas vidas, hemos pasado muchas historias, hemos pasado muchos dolores y muchos sufrimientos. Entonces, tal vez en esta vida era un alma que ya había recorrido tanto que ya sabía cómo era la movida. Pero quiero hacer una observación sobre el sufrimiento y hacer una distinción con el dolor. Porque, como hablamos al principio, este es un mundo dual. Es decir, toda acción tiene su reacción, toda acción tiene una serie de eventos que van a suceder. Incluso si hablamos del pensamiento, ya ni siquiera necesitamos hacer. Un pensamiento va a devenir en distintas situaciones que se van a producir. Pero llegado un momento, va a haber una situación de rigor y nos va a provocar dolor. Pero me gustaría hacer una distinción entre el dolor y el sufrimiento porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa? Yo me puedo apretar un dedo con una puerta. Sí, me va a doler. Mucho o poco, pero me dolerá un par de horas, como mucho. Si hubo una lesión muy grave, bueno, me dolerá un par de meses mientras se recupera. Pero el sufrimiento puede ser infinito. Si yo le agrego emoción y pensamiento a ese dolor de, ay, estoy solo, nadie me quiere, nadie me ayuda, ese dolor, después de un par de meses, ya dejará de doler el dedo, pero el sufrimiento quedará. Y algo que debemos tomar conciencia es que ese sufrimiento no se acaba con la vida. Es decir, cuando yo deje este cuerpo, o cualquiera de nosotros deje nuestro cuerpo de ahora, ese sufrimiento está codificado en la información de nuestra alma. Es decir, que la próxima vez tendremos un sufrimiento más que no hemos vivido todavía, pero como lo tenemos ahí en el checklist, todavía no le dimos fin, lo tenemos pendiente. Entonces, claro. Tiene memoria el alma. tiene memoria, tiene memoria. Entonces, debemos aprender a liberarnos del sufrimiento. El dolor es inevitable. Vamos a vivir situaciones dolorosas, inevitablemente. Muy poco, mucho, depende de cada persona. Pero el sufrimiento sí es inevitable. Porque, Claro. ¿dónde empieza el sufrimiento? En no comprender el sistema. Cuando yo no entiendo que voy a vivir dolor muy intenso, sufro por ese dolor. Cuando entiendo que ese dolor es un maestro, ya no sufro por ese dolor. Está bien, lo soporto, lo aguanto, lo supero, aprendo, pero ya no sufro. Ese nivel de entendimiento, ese es un nivel de Neshama. Porque el sufrimiento pertenece al Ruach, al nivel emocional. A mí me gusta entender el Ruach como la interfaz entre el mundo superior y el mundo físico. Es el traductor de los designios del alma a las acciones del cuerpo. Cuando nosotros tenemos ese traductor descompuesto, es decir, desnivelado, el alma nos manda una información, pero el traductor traduce cualquier cosa y terminamos haciendo desastre. Entonces ahí es donde viene el sufrimiento, porque estamos trabajando con información que no es la original. Entonces, como no entendemos el sistema,
pensamos que todo a mí, ¿por qué a Claro. mí? Todos contra Claro, mí. claro, eso es, que es un poco lo que decíamos antes, claro, que pues eso, somos tan egocéntricos que nos hacemos protagonistas de la realidad, nos creemos pues eso, una dimensión superior, yo no sé, ¿no? Y Ujú. efectivamente, ¿no? Buscamos fuera la culpa, incluso culpamos a Dios, de decir, ¿por qué me has hecho esto, Dios mío? ¿Yo qué he hecho para que me mandes todo este sufrimiento? Sí, señor, es cierto. Totalmente. Pues mira, llegados a este punto sí que me gustaría dar una pauta, eh, una estrategia. Llevamos ya un ratito hablando, yo creo que ya la gente ya demanda, ¿no? ¿Verdad? Oye, ¿y qué hago? O sea, vale, ya me queda claro que es culpa mía, ya me queda claro, vale, sí, que hay una dimensión superior, otra dimensión, pero yo estoy sufriendo. ¿Qué hago? Tengo un problema. ¿Qué hago? Porque claro, lo que has dicho tú, efectivamente, ¿no? Yo me doy un golpe, me caigo, me levanto y al tiempo se me pasa. Pero el sufrimiento no, el sufrimiento está ahí. El sufrimiento, la angustia por la realidad que sea. Pérdida de un trabajo, bueno, en el mundo fíjate cómo está, y claro, tienes ahí unas preocupaciones, tienes un sufrimiento, ¿no? Entonces sí me gustaría citar al Baal Shem Tov, que daba una pauta para la resolución de los problemas. Y lo explicaba en 3 niveles. El primero, que se relaciona además directamente con lo que acabas de explicar, Hernán, es la sumisión. La sumisión. ¿Qué tipo de sumisión? La sumisión del ego. En el momento en el que nosotros, ante esta situación que nos viene más grave o menos grave, pues una enfermedad, incluso una enfermedad incurable, ¿no? Pero en el momento en el que nosotros dejamos de ponerle el filtro del ego, y aquí volvemos al principio de esta charla, cuando hablábamos de nuestra percepción subjetiva de la realidad. En el momento que separamos el ego, en el momento que apartamos el ego de la ecuación, imaginemos una ecuación con 3 elementos. Pues el primero, el ego. Vamos a dejar de filtrarlo por ahí. En ese momento ya empieza un proceso de objetividad. Ya estamos apartando la subjetividad. En el momento que somos capaces de iniciar ese proceso, el primero ya digo, el ego, someterlo. Y pasamos al segundo nivel, que explicaba el Baal Shem Tov, era desasociarnos del problema. Quiero decir, nosotros estamos sufriendo porque estamos haciendo nuestro el problema. En lugar de entender que el problema forma parte de la realidad. A lo mejor entra dentro de nuestras responsabilidades solucionar ese problema. A lo mejor no. Pero siendo nuestra responsabilidad resolverlo, puede que tenga solución o puede que no la tenga. Pero ahora nosotros tenemos que desasociarnos. Quiero decir, vamos a resolver el problema. Vale, pues lo primero, apartamos de la ecuación el ego. En segundo lugar, nos desasociamos emocionalmente. Me separo para poder tener más objetividad. Ahora la objetividad es muy grande y la subjetividad es muy pequeñita. Y ahora ya sí, pasamos al tercer paso, que es la arquitectura, la estructura, el construir, el solucionar ese problema. Y para ello, una vez más, la cábala nos ayuda, porque la cábala nos hace entender que el mal y el bien son en esencia lo mismo, porque el mal está dentro del bien y el bien está dentro del mal. Forman parte, o sea, no existe, lo explicabas además muy bien al principio, vivimos en un universo dual, vivimos en un universo Aleph-Bet, vivimos realmente de la Bet. Entonces, todo es eso, masculino, femenino, bueno, malo, arriba y abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar en esa situación, en ese problema, en ese mal, tenemos que encontrar el bien. En esa oscuridad tenemos que encontrar la luz. Si está aquí, si está en nuestro universo de la creación, recordad,
energía infinita, tiene que haber energía infinita, tiene que haber luz ahí dentro. Tiene que haber, aparte de una enseñanza, tiene que haber un camino. Y ese camino, al final, si aplicamos todo el proceso, recordar 3 pasos, nos va a llevar a una sensación, a una situación de plenitud en el que lo que vamos a hacer es dar gracias por esa situación que estamos viviendo, como en la Torá podemos estudiar en Job, que el hombre agradecía lo que iba pasando. Agradecía lo que iba pasando hasta tal punto que cuando está deterioradísimo, bueno, por todo lo que le pasa, lo que hace es rezar por sus amigos. Porque está convencido de, bueno, a mí no me pasa nada, si esto forma parte de mi proceso, forma parte de mi aprendizaje. Pero estos pobres de mis amigos están más... Y fíjate que en qué momento estaba el pobre hombre, reza por sus amigos. Tiene ese gese, tiene esa generosidad hacia los demás de decir, voy a rezar por ellos. Y de hecho eso es lo que le salva. Vamos, hasta un nivel que ve vivir, vamos, ve vivir 4 generaciones de nietos y de tataranietos, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, ahí está el concepto de la sedacá, ¿no? De la caridad, de pensar en el otro. Y es muy interesante porque tiene que ver con lo que comentabas del Baal Shem Tov, de hacer una sumisión del ego, de aniquilar el ego, porque dijiste algo interesante, enfermedades incurables. Y lo cierto es que no hay ninguna enfermedad que sea incurable. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades son autogeneradas. Aunque sea una infección de algo. ¿Qué es lo que hizo que mi cuerpo permita que esa infección suceda? Bueno, un desbalanceo emocional, un estado bajo emocional que repercutió en mi sistema inmunológico, el cual permitió que prosperara esa infección. O sea que de una manera u otra somos artífices de nuestros dolores a nivel corporal, que tienen su enseñanza y tienen su proceso de... Es lo que decíamos del rigor, ¿no? Ahí en esa situación yo tengo que aprender. Tengo que aprender a solucionar esto. Tengo que aprender a que mi alma se eleve a un nivel de vibración tan alto que ese aparente problema deja de serlo un problema. Y aparece la gracia. Porque empezás a dar gracias, porque gracias a esto aprendí tal cosa. Casi gracias a esta situación, que entre comillas era un problema, me permitió profundizar en tal estudio, profundizar en tal sabiduría, entenderme mejor a mí mismo. Así que finalmente viene a resultar algo positivo, por más que haya rigor. Y no podemos hacer eso si no aniquilamos el ego. Porque el ego te va a decir, oh, al final, la enfermedad, el otro, el problema, el país, el mundo. Totalmente. Estoy de una manera egoica fuera de mí, donde tengo que aniquilar esto y decir, soy nada. Esta situación forma parte de una experiencia, que es lo que comentabas de Job. Gracias por esta oportunidad de crecer. Eso es. Y es complejo. Se requiere Sí. No. Eso está mucha claro. Porque introspección para además, llegar a esa conclusión. sí, porque además, Hernán, lo hablábamos off the record, ¿no? Estábamos antes de la charla, estábamos hablando de esto. La psicología ahí no llega. La psicología, ojo, yo siempre digo que la psicología es ahora mismo la mejor profesión. Es verdad, en unos años todo el mundo irá a terapia. Cuando yo me acuerdo cuando yo era jovencito, cuando yo era pequeño, el que iba a terapia era algo algo muy raro, y sin embargo ahora es normal que cualquiera te diga, no, sí, estoy yendo a un coach, o estoy yendo a terapia, o estoy yendo a tal, me está ayudando un montón, ¿no? Pero es verdad que hay un sitio donde la psicología no llega. ¿Por qué? Precisamente porque la psicología se basa en el hombre. Entonces, ¿desde dónde está construyendo la psicología, aunque te diga que no? Desde el ego. Desde el ego. O sea, tu entorno, tu familia, tus experiencias, tus traumas, te vuelve a preguntar otra vez, y entonces con tu madre, ¿qué? Entonces,
Digo, madre mía, llega a ser, es verdad, llega a ser traumático ir al psicólogo porque vas allá a llorar muchas veces, ¿no? Sin embargo, aquí en Cábala hacemos un proceso interesantísimo porque nos damos cuenta de que somos, como somos esencia, como somos una realidad, y en realidad yo siempre pongo comillas, fragmentada, pero que realmente somos esencia divina, somos información, somos energía. Lo que tenemos que hacer es llegar a esa luz y lo que tenemos que hacer es aprender. Y para llegar a esa luz y para poder aprender y para poder crecer, evidentemente hay que apartar al ego. Ojo, que siempre decimos que el ego cumple su función, el ego es muy necesario, como claro, un chiquillo de una persona joven y le quitamos el ego, le estamos quitando todo, le estamos dejando vacío. Pero sí que es verdad que en la resolución de cualquier situación de la vida, mejor o peor, nos vamos a encontrar otra vez al rabí que decía, no sé por qué os han mandado, porque yo no he sufrido, porque yo no estoy sufriendo. Y claro, aunque tú me digas, pero caramba, si no tienes nada, digo, bueno, es que a lo mejor es más infeliz el que tiene algo. Yo soy feliz y le doy gracias a Dios por no tener nada material porque es lo que ha dispuesto para mí, porque es lo que me toca, porque además gracias a que no tengo nada, no tengo que preocuparme por ese nada. Igual que el que tiene algo, ojo, tiene que aprender a valorarlo. Su trabajo es aprender a valorarlo. ¿Cuántas realidades nos encontramos mira, el otro día era noticia que verás, a ver si digo el nombre, Angelina Jolie denunciaba a su exmarido, Brad Pitt, porque, o no, al revés, él la denunciaba a ella, no, ella a él, bueno, da igual, uno de los dos denunciaba al otro porque había vendido una propiedad el uno del otro y luego ya empezaron, bueno, es que el otro era un borracho y la otra, bueno, ya sabes, ¿no? Claro, viéndolo desde nuestra perspectiva, dices, caramba, pues esta gente lo tiene todo. Son personas de éxito, son millonarios, son bellísimos, da gusto verlo. Y sin embargo, fíjate qué vida tan triste, ¿no? Que o sea, ahí acusándose públicamente el uno al otro de que si el alcohol, que si le había robado, que si la casa, que si el otro. Esta gente no valora lo que tiene. Se les da todo y no lo valoran. Digo, oh, caramba, pues prefiero al rabí que decía, yo soy feliz con lo poco que tengo. Y aquel otro, a mí me gusta mucho una lectura que hice hace poco de dos personas que eran invitadas a un banquete. Uno era muy rico y el otro era muy pobre. El muy rico llegaba al banquete y apenas probaba bocado, porque estaba acostumbrado a esas exquisiteces. Se dedicaba pues a alternar allí con la gente, a charlar. Y sin embargo el pobre pues iba de mesa en mesa probándolo todo, guardando comida en los bolsillos, disfrutando de aquellos manjares a los que no había accedido nunca. Según como mires la realidad de ambos, podrías decir, pobre hombre, el pobre que fíjate, ¿no? La actuación que tiene, ¿no? Ahí el hombre ahí comiendo de las mesas, engullendo, tal. Digo, caramba, si es el que está disfrutando. Al otro se le ha dado la posibilidad de disfrutar de esos manjares, de ese banquete, donde, fíjate, ¿no? Todo exquisiteces, y no hace caso, no lo valora. Y sin embargo el otro, al que estamos criticando, al pobre, ¿no? Realmente ese es el que está valorando las cosas, es el que está disfrutando, es el que ha visto la luz donde el otro no ve nada. Y eso, si somos capaces de llevarlo en nuestro entorno, en nuestra vida, es la mayor riqueza. Lo que pasa es que, claro, ahí una vez más tenemos que, lo que decíamos al principio, darle la vuelta a la realidad, entender que somos un granito de arena, una gotita de agua dentro del océano, pero que gracias a esa gotita de agua entendemos el océano entero y que como esencia divina formamos parte de Dios. Lo que tenemos que hacer es darle gracias, lo que tenemos que hacer es servir a Dios y en ese momento servir a nuestra fuente. En el momento que conectamos con ese camino de servir a nuestra fuente, de caminar hacia la luz, de caminar hacia ese sentido dimensional más amplio, no es que alcancemos la felicidad, que es un término que viene muy bien para las canciones de amor, sino que lo que nos vamos a sentir es plenos.
aunque tengamos una enfermedad, aunque seamos pobres o aunque tengamos miles de problemas, porque los problemas ya no van a tener un componente negativo. De hecho, cada vez que aparezca un problema, le vamos a dar gracias a Dios por enfrentarnos a la realidad de poder solucionar ese problema y de poder solucionar esa situación. Voy a venir arriba, Hernán. No, pero está muy bien, la reflexión es espectacular. Y me quedo con una frase, el servir a Dios. El servir a Dios puede parecer algo muy abstracto. Yo lo transformaría en algo más terrenal, que sería servir al otro. Servir al otro es servir a Dios, es servirte a ti mismo. ¿Cuál es nuestra función aquí? Es hacer cambios. A través de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra experiencia, venimos a cambiar algo para nosotros y para toda la humanidad. No sabemos qué, lo vamos descubriendo en el camino. Y justamente hay que aniquilar el ego para descubrirlo, porque el ego te va a decir: no, quédate en este trabajo, en este lugar, no vayas a ningún lado, no hagas nada, quédate seguro. Y ese no es el camino, eso no es lo que tenés que hacer. Entonces, hay que a veces ser osado en darnos cuenta que si estamos en un lugar que no queremos estar, hacer todo lo posible para salir de ahí. Estamos en una relación que no nos es fructífera, hacer todo lo posible para salir de ahí. Estamos en una situación personal, económica, social, que no nos representa o no nos hace feliz, hacer todo lo posible, porque no hay nadie que lo va a hacer por nosotros. Pero el ego es el que te lleva a culpar al otro, el ego es el que te lleva a no hacer, simplemente por comodidad, por estar seguro, entre comillas. ¿Cómo transformo eso? En ser alguien servicial. Está escrito que la sedacá aleja la muerte. ¿Qué es la sedacá? La caridad. Pero caridad no es dar cosas a alguien, no es dar lo que te sobra. La caridad es ser gentil, sonreír, ser amable, ceder el paso, ayudar a alguien sin que te lo pregunte. Si lo ves que está necesitando algo, lo preguntas: ¿está bien? ¿Necesita algo? Orar por el otro. Esa es la forma práctica. Si no sabes qué hacer, por dónde comenzar, lo que recomiendo siempre es empezar a ayudar a quien está a tu lado. No tengo nada para dar. Bueno, ve, espera a alguien y ábrele la puerta para que entre. Y le dices: adelante. No tengo nada, no, me falta todo. Bueno, ve, siéntate y sonríele a la gente. Hola, buenos días. Buenos días. Tienes mucho para dar. Una sonrisa vale más que mucha cantidad de dinero. Hay unos videos en las redes de gente que les hace bromas, va en un auto y le hace bromas, le piropea a una persona en el buen sentido, ¿no? Le hace un halago a la persona. Y las personas se van riendo y les cambió la mañana, le cambió el día por alguien al azar que le dijo: qué linda camisa, te queda muy bien ese vestido, muy bien vestido, la verdad te felicito. Oh, bueno, gracias. Eso es que, es que otra vez volvemos a la densidad de la materia es tan invasiva que pensamos que si no tenemos cosas, no tenemos nada. Y en realidad la verdadera riqueza está en nuestro interior, porque lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Y muchas veces tener muchas cosas significa que adentro hay poco, pero no porque no tengamos nada, sino porque no lo hemos sabido reconocer. Entonces, no me digas que no tienes nada, tienes una sonrisa, tienes la voluntad de abrir la puerta a alguien, tienes la voluntad de ayudar a alguien a cruzar la calle. Esas acciones tienen una injerencia en el universo descomunal. Mira, te voy a contar una anécdota, muy cortita. En los años de encierro, parece estamos encarcelados, y bueno, fue una cárcel necesaria para que despertara la humanidad. Pero bueno, en la época
de encierro había que sacar turnos para los bancos. En esa época fui a hacer compras de despensa y miré mi tarjeta de débito, la del banco, la que tenía hace muchísimos años, y la miré así y digo, esto está funcionando por la gracia divina, porque era un plástico destruido. Digo, voy a reservar un turno para cambiarla porque no es que, como está todo cerrado, hay que pedir turno, te dan turno para tanto, si se me llega a romper, ahí sí voy a tener un problema. Entonces voy con tiempo, no lo necesito ahora, me organizo y lo hago. Y fui. Me dieron turno, fui. Y había varias personas esperando junto conmigo. Ponele que eran 10 personas. Media mañana, después de estar una hora más o menos esperando, viene alguien del banco diciendo, señores, disculpe, se rompió la máquina que imprime las tarjetas, no vamos a poder continuar. Era un viernes, el lunes era feriado, o sea que era para el martes. Les vamos a tomar sus nombres para que vengan el martes sin turno. Y bueno, te imaginás que todo, no, pero ¿qué? El banco. Yo no tenía el apuro porque lo había hecho conscientemente con tiempo. Entonces digo, bueno, volveré el martes. Entonces viene alguien a tomar los nombres y yo me paro y quedo al lado de la persona. Yo podría haber dado mi nombre rápido e irme. Pero había personas que estaban apuradas. Entonces digo, señora, por favor, dé su nombre. Señor, por favor, dé su nombre. Y así pasaron todos los que estaban esperando conmigo. Cuando yo voy a dar mi nombre, viene alguien del banco y dice, ya está, la máquina funciona. Señor, ¿usted necesita una tarjeta? Sí. Bueno, pase por aquí. Todas las otras personas estaban antes que yo. Pero yo me fui con la tarjeta que fui a buscar. Vos decís, es casualidad. Puede ser. No, ya te digo yo que no. Ya te Pero, digo yo que no. Fuiste capaz en esta situación de traer energía, energía que te vino muy bien, claro, pero solucionaste el es que problema. era muy notorio, es decir, eran personas que estaban apuradas. Está bien. Yo no tengo el apuro. Eso es. Es que Entonces, por favor, dé ahí, su nombre. Por favor, claro, dé su nombre, por favor. sí. Se fueron todos. Mm. Fíjate cómo Mira, inconscientemente pero tengo la imagen todavía. suprimiste el ego, Se suprimiste el iba. ego. Si es que, es que está ahí. Es que claro, porque si decir, "Ah, doy mi nombre rápido y me voy y no pierdo más tiempo. Y las otras Mm, personas que se jodan, que me importan. mm, sí. No, pero las otras personas estaban de verdad apuradas. Yo tenía tiempo. Mm, El tiempo es un valor que no se recupera, ujú, pero es maleable. Hay ujú. muchas historias de que es maleable el tiempo. Hombre, yo te Es digo, absoluto. tú fuiste en aquel momento de encierro, viniste a este momento, bueno, tú no, nivel superior de tu alma, vino a este momento, aprendió la lección de que hay que suprimir el ego ante una situación que te pueda generar una controversia, volviste a aquel momento, anulaste, humillaste, suprimiste el ego. Y en ese momento, es verdad, tuviste una objetividad que te hace ver, digo, bueno, es una situación, ¿de qué me sirve? Es verdad, ¿de qué me va a servir enojarme? Si puedo resolverlo, bien, y si no, pues chico. Es que no tiene sentido. Y como esas historias, tengo un montón, pero esa porque fue muy reveladora para mí, porque lo entendí de mucho tiempo después. Pero se iba la última persona y venía la otra persona de adentro del banco, con la buena Sí, nueva. sí, El sí, sí, único que sí, estaba sí. para recibirla era yo. Qué Pero maravilla. esto, por eso insisto en esto, en que hay mucho para dar. Mm. Abrir la Yo puerta a alguien, quería, reír a yo alguien, quería ayudar a ir, alguien. sí, yo quería ir, bueno, primero abrir, en realidad lo has abierto tú, que has metido tú solito, y
te invito a que hagamos un encuentro, a que hagamos una reunión en la que hablemos precisamente de eso, del tiempo, de esta fisura que has abierto en este vídeo. Sí me gustaría, una cosa además muy atractiva, muy interesante, efectivamente, el concepto que tenemos nosotros de la realidad, vuelvo a decir realidad entre comillas, es absolutamente subjetiva, y por supuesto el tiempo, Hernán, además que es profesor de física, nos lo va a explicar muy bien. Es un concepto el que tenemos que es erróneo y efectivamente, y además es maleable. Lo que pasa es que yo sí quería recoger el guante, porque antes hablabas de estas personas que no saben hacer el bien. Pues dicen, pero ¿cómo puedo yo ayudar a los demás si no tengo nada? O ¿qué voy a dar yo? ¿No? No, el no te sale, ¿no? ¿Cómo? Es verdad, o sea, a ver, ¿dónde voy? ¿Me voy a donde haya gente pobre, empiezo a repartir, pero ¿y si luego resulta que no, que son unos, que está una mafia detrás? Pues muchas veces, claro, pasan este tipo de cosas, la gente ya desconfiada, pues no sabes dónde hacer esa sedaca. Y efectivamente ahí has dado una clave muy importante, y es que la generosidad no tiene que suponer necesariamente. Hay unas normas, hay unas normas de todas formas que podríamos explicarlas, ¿no? Pero no tiene que ser necesariamente que te desprendas de tu riqueza para que una persona tenga, ¿no? Y es que la esencia misma de la Torah es precisamente el que seas considerado con los demás. Y el ser considerado con los demás ya es sedaka. El no hacer daño. Creo que hay un libro de Schlesinger que habla de esto y además, bueno, hay muchos preceptos del judaísmo sobre esto, ¿no? Pero el mero hecho de que tú tengas una vida digna y un buen comportamiento hacia los demás, ya te estás enriqueciendo, ya es sedaka, porque te cuesta esfuerzo. Por ejemplo, no difames al prójimo. En el momento en el que dejes de difamar a las personas, que dejes de hablar de ellos, que dejes de ponerles nombres ofensivos o motes, ¿no? Que se dice en España, se dice motes, ya estás construyendo. Ya estás ayudando a los demás, ya estás haciendo un mundo mejor. En el momento en el que no le hagas a los demás aquello que esto sí que es la esencia de la Torá, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, ya estás siendo generoso con los demás, ya estás dando un servicio a los demás, ya estás sirviendo a tu creador. ¿Por qué? Porque el otro también es esencia divina. O sea, eso que estás criticando, ese al que le estás robando, ojo, no tiene por qué ser robarle físicamente, puede ser robarle de muchas maneras, también es esencia de la energía del infinito, al que tú le estás haciendo ese daño. Cada vez que a una persona a la que le debemos no le pagamos, pudiéndole pagar, cada vez que engañamos, cada vez que, bueno, todo ese tipo de cosas que se consideran una falta de respeto o consideración, ahí, cada vez que dejemos de hacerlas, estamos construyendo en positivo, estamos dando un servicio a los demás. Porque es verdad, un ejemplo muy tonto, Hernán. Dos personas están hablando, viene una persona e interrumpe. Es una falta de respeto, es una falta de cordialidad, estás haciendo un daño, estás rompiendo una conversación. A ti no te gustaría que te lo hicieran. Sé respetuoso, ya estás cumpliendo los preceptos de la Torah, ya estás siendo, ya estás en el camino, ya estás formando parte de. Es que es verdad lo que decías tú, no hace falta irse a cosas muy complicadas, o sea, no me tengo que ir a la India a trabajar en un hospital de leprosos, no. Empieza por ti mismo, constrúyete a ti mismo, siendo considerado contigo mismo y con los demás, siendo honesto, siendo justo, y ya verás cómo a tu alrededor todo empieza, de repente, se empiezan a encajar las piezas, y te digo yo, ya puedes tener la enfermedad más terrible del mundo, como decía antes, decías antes, la enfermedad incurable, que vas a estar sonriendo en el hospital lleno de tubos, ¿no? Y vas a estar en la cama gastando bromas con los enfermeros y las enfermeras, porque estás pleno. Es muy importante entender el proceso, porque esto es un aprendizaje. Estamos aquí, es una gran escuela la vida.
desde antes desde los 40 días de gestación empieza la escuela. O sea, cuando nosotros llegamos a los 9 meses y nacemos, ya tenemos 9 meses de práctica. No somos conscientes, pero todo eso que aprendemos de manera inconsciente, de meros observadores del entorno, son aspectos fundamentales que se van a ir manifestando a lo largo de la vida. O sea que no necesitamos ni siquiera haber nacido para ya ir cumpliendo con nuestro proceso de vida. Y la máxima humildad es entender el sistema. Entender que la dualidad máxima de que soy todo, soy sumamente importante para la vida, para la humanidad y para todo, pero no soy nada a la vez. Y si no entendés que no sos nada, tampoco vas a poder ser fundamental para nadie. Por eso, comencemos por lo más simple. ¿Qué es lo más simple? Bueno, ayudo a alguien. Salgo de mi departamento, veo a alguien que necesita bajar algo por la escalera. ¿Le ayudo? Sí. No me escapo o me meto de vuelta para a ver cuándo se va, para no No, al ayudarlo. revés, qué gran oportunidad. Caramba, qué suerte. Alguien a quien ayudar. ¿Verdad? Estaba yo pensando, no se me ocurría. Bueno, exactamente. Esto es algo que yo se lo escuché al maestro Albert Goslan. En algún momento, en alguno de sus clases, explicó algo que dijo, cuidado. Estaba respondiendo a una pregunta que le habían hecho. Cuidado. Cuando alguien venga, le llamamos el pobre, ¿no? Cuando alguien venga a pedirte ayuda, no te equivoques. La vida no te puso ante esa persona para que vos le ayudes. La vida puso a esa persona para ayudarte a vos, Eso para es. que vos tengas el mérito que tal vez te está haciendo falta. Es otra vez aniquilar el ego, porque decir, alguien necesita de mí. No, vos sos el que está necesitando un mérito que no podés conseguir. Y para esto tengo historias también, muchas historias, muy, muy locas, que vos decís no puede ser. Donde aparece la persona que necesita, pero no para que vos la ayudes, porque está ahí para darte la oportunidad de tener el mérito. Eso es. Te Y está vos estás ayudando haciendo, esa persona a ti. esa persona está ahí para ayudarte. Eso es. Está bien, vos la vas a ayudar, pero es un win-win, como se dice ahora. Hombre, fíjate Yo te que ayudo, pero en realidad vos me estás a ayudando a partir mí. de, a partir de mañana, porque es verdad, no lo hacemos, pero a partir de mañana me comprometo, Hernán, y esto gracias a ti, a cada vez que haga una sedacá, cada vez que haga una ayuda a alguien, le voy a dar las gracias. Le digo gracias. El hombre me imagino que no me entenderá, pero sí, 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 sí. Es que cuando empezás a pensarte como parte del sistema y alguien que puede con una sonrisa cambiar todo un día de una persona. Mm. Hay un chico, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Devon Rodríguez o algo así. Muy famoso, creo que en TikTok y en Instagram, que es un artista que dibuja con lápiz o pinta en el subterráneo de Nueva York. Entonces va, se sienta y tiene a alguien enfrente y lo dibuja. Y lo pinta, o lo pinta con témperas. Y hace un retrato súper realista. Y se los da. Es un acto de bondad aleatorio, le dice. Y no sabes lo que le pasa a la gente. Hay gente que reacciona bien, hay gente que reacciona meh, pero hay gente que le cambia el día. Hay una chica que dice, "Uf, este día venía siendo el peor de mi vida", le dice cuando le da el dibujo, ¿no? Otras personas que se emocionan y lloran. Esa persona está haciendo un acto de caridad con su talento que ni él debe saber el impacto que está teniendo para su propia alma.
Mm. Entonces, no digo que vayas a dibujar, no, yo no dibujo ni una hoja, no importa, haz lo que te salga a hacer, pero ponete a pensar como alguien que está para ayudar a alguien. Mm. Darle una sonrisa, dale los buenos días al que te cruzas en la calle, no mires para abajo, no le esquives la mirada. Míralo. Sí. Hola, buen día. O sea, al final, ni vas a sufrir a unos niveles que no puedas aguantar. Y también del otro lado, cuanto más des, cuanto más generoso seas, el mismo sistema se va a reconfigurar para que tú puedas seguir dando. Porque estás en el camino de dar y en el momento en el que estás en el camino de dar, vas a necesitar una ayuda que te va a llegar esa energía y vas a, bueno, a crecer en unos niveles, claro, y además es verdad que te va a pasar como al rabí, que cuando te digan bueno, pues caramba, si estás sufriendo, No sé por qué me los mandaron no aquí. sé, claro, no sé por qué me dices eso, si es una persona muy feliz. Mira, es algo interesante que después de los años 2000, del 2001, del colapso de los .com, a nivel Sí. de Mm. business, de negocios, fue todo un hito eh, en Internet. Surgió un concepto donde los creadores se preguntaron, ¿dónde está la clave para que una empresa que está empezando triunfe? Y se dieron cuenta que lo estaban haciendo mal. Se dieron cuenta de que estaban una empresa que empezaba desde cero, se creía que era una empresa de 50 años. Mm. Entonces actuaban como si fuera una empresa constituida y no, se dieron cuenta de que, o sea, no sabemos nada de nada. No sabemos si nuestro producto sirve, si nuestra idea le gusta a alguien, si alguien va a comprarla, si a alguien le interesa comprarla, no sabemos nada. Entonces nuestra primera función es averiguar, primero si le interesa a alguien lo que quiero hacer, mi servicio, mi producto, si le interesa. Después si está dispuesto a pagarlo. Y si lo tenemos en términos de negocio, quedamos ahí. Ah, sí, bueno, el cliente es primero. Pero si le damos una vuelta y profundizamos en el SWOT de esas acciones, en el secreto que hay detrás, lo que estamos haciendo es sirviendo al prójimo. Yo le estoy dando algo que necesita y mi función está en sustentarte eso. Está bien, es un Mm. negocio, pero mi negocio se basa en solucionarte algo. Eso es. Y cuando te apartas de ahí, es donde los negocios fracasan. Eso es. Y vos prestás atención y agarrá a todos los millonarios, salvo contadas excepciones, pero todos empezaron un negocio que le servía a otros, eran soluciones para lo que estaba pasando. Es decir, que construyeron todo una estructura empresarial en base a servir al prójimo. Cuando se salen de esa fórmula, quiebran las empresas. No importa cuán grande seas como empresa, vas a quebrar porque saliste de la esencia de cómo funciona el sistema. Eso es. Este sistema no funciona solo para nosotros como personas. Todo funciona así. Cuando la empresa Mm. sale, deja de servir a su prójimo, a su cliente, fracasa. Es tan simple como eso. Claro. Y en los negocios de hoy en día, eso se ve muy claro. Porque sobre Mm. todo los tiempos, que ya hablaremos, se han acelerado mucho. Mm. Es decir, la acción y reacción está muy, muy cerca temporalmente. Antes era más lento, pero hoy recibís la notificación de que esa acción fue procesada y, y recibida y contestada muy rápido. Sí, Para que sí, veamos sí. que no es que estamos hablando bonito de buenos deseos, es cómo funciona el sistema. Sí, de hecho, el camino, el proceso sería ese.
El primero, evidentemente, ¿no? El servir a tu fuente, el segundo, el servir a los demás, y el tercero, el aprendizaje constante. Profundizaremos en este sentido también. Pero sí que es verdad que nosotros lo llamamos el pelotazo, porque realmente cuando alguien decide montar una empresa, negocio o servicio y de repente eso es un éxito y ya está ganando muchísimo dinero, y su objetivo además era ganar muchísimo dinero y no dar un servicio, a eso se le suele llamar pelotazo. O sea, de hecho, el crack bursátil del 2008 vino porque había demasiados pelotazos. Sucedía que alguien compraba una vivienda y la vendía por el doble de precio, y ese que la compraba la vendía a su vez por el doble, y al final, claro, catacrack el sistema, porque Por eso era colapsó. insostenible. Por Eso eso era colapsó. insostenible. Pero realmente es verdad, los proyectos, todo tiene que tener un cometido de servir al sistema, de servir a los demás. En ese momento en el que nosotros, con un don que tengamos, por supuesto, el don enriquecido con nuestro esfuerzo, trabajo y estudio, lo ponemos al servicio de los demás, eso va a tener éxito. Va a tener éxito siempre. Si tu único objetivo, si tu leitmotiv, ¿no? Si lo que quieres realmente es ganar dinero, únicamente ganar dinero, yo es que quiero ganar dinero, bueno, enfócate ahí y ya está, céntrate en eso. Pero si quieres triunfar en la vida, céntrate en dar un servicio. De hecho, hay una máxima en didáctica, en la didáctica, en la pedagogía, en la enseñanza, en educación, y es que para reforzar un aprendizaje, enséñalo. Cada vez que aprendas algo, enséñalo, explícaselo a alguien, cuéntaselo a alguien. O sea, cuando leas la Torá, ¿es muy complicada? No, explícaselo a alguien. Ya verás cómo inmediatamente, pero esto es que está demostrado además por neurocientíficos, que han dado la clave de cómo hay ciertas zonas de tu cerebro que se activan cuando estás explicando algo a los demás y que ayudan a que ese aprendizaje que entraba a duras penas, ahora se ha abierto todas las puertas y entran con muchísima más energía y con muchísima más riqueza. Bueno, Hernán, pues hemos estado ya un ratito y quería yo hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos tratado, a ver qué te parece, y ya vamos a ir cerrando. Dejamos algunos temas, algunas fisuras que han quedado por ahí para desarrollar en otros encuentros que tengamos. Y bueno, en un principio pues introdujimos un poquito el infinito, el Adam Kadmon, los universos, cómo se contraían unos dentro de otros. Hicimos la relación con los distintos niveles del alma, digamos que bajamos y luego volvimos a subir otra vez. Hablamos de los revestimientos que tenemos, los revestimientos que tiene el alma, hablamos de las clipot, pero no en un componente negativo como se suele hablar, esas cáscaras, ¿no? Esas cáscaras que tenemos encima, sino como algo que nos ayuda. Hablamos también de aprender del sufrimiento, de aprender de las ansiedades, de la diferencia que había entre dolor y sufrimiento, y cómo el dolor, bueno, no lo podemos evitar, pero que el sufrimiento es opcional. Explicamos la estrategia de cómo, oye, si apartábamos el ego, la cosa empezaba a ser más fácil si nos desasociábamos además del problema y podíamos verlo con objetividad. Ya podríamos empezar con ese proceso de ver la luz dentro de la oscuridad, porque en toda oscuridad hay luz, siempre hay luz, siempre hay una salida del túnel, si no, no sería un túnel. Y por último, pues hemos hablado un poquito también bueno, pues del servir a los demás, del ayudar a los demás, el servicio a los demás como camino bueno, de la plenitud, de avanzar y de ser en definitiva más felices. No sé si se me olvida algo, Hernán, que se me No, ha quedado por creo ahí. que lo último que has dicho es, digamos, el centro o lo central que deberían llevarse. Cuando no sé por dónde comenzar, no sé qué hacer, todo está mal en mi vida, comienza a ayudar a alguien. Mm.
Está escrito que cuando te preocupas por los problemas de otros, Dios, el Creador, te quita tus propios problemas. Totalmente. Vuelve Empieza inmediatamente. por ahí. No sé qué Sí. hacer. Bueno, busca a quien ayudar. Y que, insisto, me da vergüenza, no sé hablar. Bueno, ve caminando y sonríe a la gente. Te verán como loco, como loca, no importa, tú sonríele. Sus almas te lo agradecerán, tu alma te lo agradecerá. Hay mucho que se puede hacer. No, no se necesita nada, no necesitas tener nada. Solamente capacidad de sonreír, fuerza para abrir una puerta, fuerza para ayudar a alguien a cruzar una calle. No enojarles, no enojar al otro, no enojarle, es Y verdad. esto es algo fundamental, mirá el apunte. No enojarlo. Bendecir al otro. Si se te cruza en la calle, o vos te le cruzás en la calle y te dicen todos los insultos que se puedes imaginar en todos los idiomas que quieras, no respondas el insulto, bendícelo, te bendigo. Me disculpo por haberme cruzado. Pero hay gente que se cruza, encima te insulta y decir, pero hiciste todo mal y encima me insultas a mí. ¿Qué onda con esto? Bueno, te bendigo. Bendigo tu día, que tengas un hermoso día. Ve con Dios, lo que se nazca decir, pero bendecir. Porque hay algo fundamental. Eso también es servir al sistema. ¿Por qué? Porque el sistema es cíclico. Las energías van y vienen. Pero si tú estás generando caos, invidiendo caos, no te sorprenda que van a venir caos a tu vida. Totalmente. Entonces, si De alguien te hecho, tira caos en tu cara, devuélvele una bendición. totalmente. De hecho, A él le volverá caos y a ti te volverá la bendición. eso es. Porque esa susceptibilidad que tienes en esa situación que explicabas, que definías muy bien, de una realidad en la que tú no has hecho nada y de repente alguien, es verdad, te falta el respeto, ¿no? En la calle, ¿no? En el momento en el que tú tomas acción, estás en el primer nivel. No has anulado el ego, ha ganado el ego. El ego en algunas tradiciones místicas, el ego es el Satán directamente. Sí. Así. El ego es el Satán. Entonces, claro, para nosotros, los que estudiamos Cábala, el Satán no tiene un componente negativo, al revés. Está ahí para que aprendas. Uh-huh. Pero en este caso, cuando alguien, digamos, ¿no? Esta persona desconsiderada que te ha faltado al respeto, en ese momento tienes ahí una situación en la que puedes aplicar el proceso. Primero, anula, somete al ego, quítalo. ¿Vale? Hace ahí, como hace el infinito, ¿no? Que se aparta de sí mismo para crear el punto de finitud y poder ingresar la luz en ese punto de finitud. Pues entonces tú tienes que hacer ese proceso. Primero anular el ego. En el momento que anulas el ego ya te vas a dar cuenta de que Ya tienes bastante ganado. esa pobre persona tiene un problema mental seguramente. Entonces, ahora desasóciate de esa situación si es que no va contigo. Si es una persona que tiene un problema psicológico, pues caramba, apiádate de él. Apiádate de él. Y ahora da gracias porque no te has enojado. Había luz, había ahí un aprendizaje. Caramba, mira qué bien. Mira qué bien. Me ha encantado el ejemplo, ¿eh? Además, muy básico, muy ilustrativo Pero y es muy la del vida día a día. cotidiana. Porque ¿Cuántas veces te pasa eso? mañana te va a pasar, saltándote un semáforo, ¿verdad? O en cualquier momento va a llegar otro y va a decir que no ves. Que... Pero en Sí, cualquier sí, sí. momento, nada, en la cola de la compra, en el banco, es la vida cotidiana, porque la gran mayoría va sumidas en el ego. Entonces van en sus problemas, entonces el otro está, por más que esté a tu lado, está a 500 kilómetros de distancia, no existe. Eso es, Entonces, eso es. obvio De que hecho, la arrogancia está emparentada con la ira y la ira con la arrogancia. Nos sí, enfadamos porque somos arrogantes. totalmente. Es verdad, ¿eh? Si no lo fuéramos, no habría ese problema. Alguien que por ejemplo, ¿no? El ejemplo del supermercado, efectivamente, que está todo el mundo en el supermercado comprando y ni se miran, ¿verdad? Y llegan a la cola de pago, ¿no? Donde se paga, y están ahí uno detrás de otro, y hay como a alguno se les ocurra meter el carro delante, ¿verdad?
tú fíjate, la que se puede liar ahí, en un momento por una tontería como esa que alguien se ponga delante, ya te entra la ira, le va a entrar la ira a esa persona por su arrogancia, porque no es capaz de separar el ego, de separar una realidad, que es que no va contigo, hombre, ya está. Porque es uno Además, de pues, es que son los dos niveles más densos y más difíciles de identificar. Asumimos que yo, mi cuerpo, soy yo. No, no soy yo. Es solo la vestimenta que me tocó vestir en este tiempo, en esta vida. eso es. Pienso que mis emociones soy yo. No, tampoco. Son aprendizajes y son parte de los drivers, ¿no? Del software que tengo instalado para llevar adelante esta vida. Es decir, que porque susceptiblemente nos podemos enojar, ni siquiera somos nosotros. O sea, es algo que es incidental. Pero para llegar a eso debemos entender que somos nada. De hecho, Da mucho Naí, ¿no? miedo entenderte como Naí eso. Ain, ¿verdad? Naí Ain. Tal Ain, cual. Ain en hebreo es nada y Naí es yo. Y son las Exacto. mismas letras, cambiadas de Ya de orden. orden. La gematría es la misma, tienen el mismo valor numérico. El yo y nada tienen el mismo valor numérico, por lo tanto ya tenemos ahí el aprendizaje. Somos una misma. Ojo, educadores del mundo, que el ego también cumple su función y es necesario, si no, no existiría, está ahí por Absolutamente. algo, está ahí por Es algo fundamental para este y plano. Pero otra vez, totalmente, totalmente, no somos nosotros. Es una eso es. herramienta Y más. por eso a mí no me gusta decir matar al ego, eliminar el ego y todas estas cosas, a mí me gusta más ese término de humillarlo, de someterlo, lo guardamos en el bolsillo porque para otras ocasiones nos vendrá bien, ¿vale? Pero para esta no. Tenemos que solucionar un problema o una situación, ahí sí, ahí tenemos que apartarlo, tenemos que humillarlo. Además eh, es como intentar meterte un globo lleno de aire en un bolsillo. Es muy difícil, ¿eh? O sea, va a poner mucha resistencia, te va a poner complicado. Tienes ahí que sujetarlo para poder ampliar el campo y ver con objetividad. ¿Eh? Así que nada. Muy bien, Hernán, amigo. Pues nada, nos despedimos aquí. Nos despedimos. Ha sido un gran placer verte. Hombre, Hace un rato que no lujo. te veía, de charlar Sí, sí, contigo. sí, Nada, sí. es una dicha poder Ujú. compartir contigo este momento. Así que por Placer allá grande. vendrán otras charlas, temas sobran. Y mientras más hablemos, más temas aparecerán. Así que nos queda Hay que mucho por traer. hablar, por conversar y Sí, disfrutar. Bueno, sí. Aprovechamos para bueno, el proyecto aprendecabala.com. Estamos ahí escribiendo artículos casi a diario para traer también un poquito de luz de todo lo que vamos aprendiendo. Y Hernán, tienes también además bueno, tú sí que tienes ahí además unos cuantos canales de, de redes sociales. Pones aquí debajo los enlaces para el que quiera seguir creciendo y además organizas unos cursos fantásticos que no nos da tiempo a darles publicidad, pero en próximos vídeos hablaremos de ellos. está muy bien. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por ver. Si tienen preguntas, déjenlas aquí donde puedan. Ya veremos dónde ponemos este video. Y nada, un abrazo para cada uno. Un abrazo, Mario. Un gran placer verte, conversar contigo. Y bueno, a seguir disfrutando de este placer de estar vivos. Shalom, amigos. Shalom.